pasado comenzamos a hablar acerca de la serie que comenzamos, Firmes en Babilonia. Comenzamos a hablar acerca de cómo mantenernos firmes en Babilonia, que no es otra cosa, como veremos y daré un breve repaso, en medio de un mundo que conspira para que no nos mantengamos firmes en Dios. Y hemos estado hablando específicamente acerca del libro de Daniel. Daniel es un libro muy importante en las Escrituras. Dicho sea de paso, creo que es uno de mis libros favoritos y mis personajes también favoritos en las Escrituras. Y lo que estamos hablando, lo estamos hablando basado en el libro de Daniel. Y como mencionamos el domingo pasado, ¿por qué firmes en Babilonia? Babilonia en el día de hoy es lo que se conoce como Irak. Y en la ciudad de Babilonia, en ese tiempo, hace miles de años atrás, la Biblia muestra y relata la historia de cómo un reino que se llamaba Babilonia tomó más de 3,000 jóvenes, llevaron cautivos desde Jerusalén, que los llevaron cautivos a Babilonia. Eran jóvenes precisamente, y hemos mencionado específicamente que se cree que iban desde las edades de los 13 hasta los 17 años de edad. Y eran judíos estos jóvenes, no eran de Babilonia, pero fueron llevados a Babilonia con un propósito muy especial. Yo creo que Dios permitió que sucediera eso con una misión muy especial, de que allí en Babilonia estos jóvenes fueran levantados para hacer la diferencia. No eran de allí, pero fueron puestos allí para hacer la diferencia. Y yo mencionaba el domingo pasado de que hay una similitud bien importante para cada uno de nosotros, porque si usted va a la Biblia, usted se da cuenta de que la Biblia dice en el libro de Corintios que usted y yo vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuántos saben que no somos de aquí? En teoría tú eres un extraterrestre, tú eres un marciano. No es que te parezcas un marciano, por favor, es que en teoría lo eres. La Biblia lo dice, tú y yo somos de aquí, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios nos puso en este lugar también para que usted y yo hagamos una diferencia aquí en la tierra. Por eso es importante, yo mencionaba el domingo pasado, que Babilonia puede ser New York City, puede ser California, puede ser Los Ángeles, puede ser Orlando, puede ser Brandon, puede ser Bradenton y puede ser la ciudad de Tampa. Y Dios nos ha puesto en este lugar para que hagamos la diferencia. Y sé que hay muchos otros lugares que puedo mencionar que están representados aquí en el día de hoy. Safety Harbor, Bradenton, muchos otros lugares. Dios te puso en el lugar donde estás para hacer la diferencia. Pero ¿cuál era el propósito? Escúcheme bien, porque este es el tema central de este libro en particular. Y me gusta tener la oportunidad en verano, cuando hay mucha gente que está de vacaciones, que podamos a lo mejor ir un poquito más profundo, a lo mejor a veces de manera positiva en la Escritura, para que podamos tener una perspectiva sólida de nuestra relación con Dios. Y si usted va a la Biblia, al libro de Daniel, el asunto principal para estos jóvenes era que el mundo, Babilonia, querían que lograra un propósito muy especial en ellos, y era que olvidaran la fe de sus padres. Era indoctrinarlos de tal manera que pudieran desconectarse de su plan y su propósito en el Señor. Vimos la semana pasada cómo uno de esos objetivos tenían que enseñarles el idioma babilónico. ¿Qué quería decir eso? Ellos querían que hablaran como Babilonia hablara. No se da cuenta, ¿verdad? Que nuestra cultura también es igual. Nos quieren indoctrinar. Que la gente quiere que hablemos como el mundo lo habla, negativo, sin esperanza. Usted ve gente por ahí que, ¿verdad? Usted los escucha hablar y usted no pensaría jamás que son cristianos. Ay, todo está malo. Ay, las dificultades. Todo el tiempo hay una quejanza en sus labios. Y a veces uno se pregunta, ¿pero a qué Dios le sirve? ¿Dónde está la fe en el Señor? ¿Dónde está nuestra confianza en el Señor? Y hablamos, ¿verdad?, con dificultades. Una de las cosas que veíamos ahorita mencionar en Puerto Rico eran las palabras malas que fluían por ahí. Y a veces nuestro vocabulario no representa, ¿verdad que sí? Por eso es que cuando venimos a Cristo, una de las cosas que Dios comienza a trabajar en nuestro lenguaje, en nuestra manera de hablar.
Entonces, una de las misiones que tenía Babilonia con esto era enseñarle el lenguaje, pero no tan solo eso, la literatura. ¿Para qué, pastor? Para que pensaran como pensaban ellos. También les cambiaron el nombre. Lo que significa es que querían darles una nueva identidad a ellos, no la identidad que ellos tenían. Pero también la semana pasada hablamos acerca que también le cambiaron su dieta, querían cambiarle la dieta. Y hablamos, ¿verdad?, cómo el objetivo era de que esta gente comieran, estos jóvenes, de la mesa que comía el rey. Y la semana pasada mencionamos, ¿verdad?, que para muchos y para mí, les soy honesto, hubiera sido algo maravilloso comer de la comida del rey. Ahí tenía que haber churrasco. Ayer fui a un cumpleaños, Débora cumplió años por allá y fuimos a comer en un restaurante riquísimo. Y usted sabe que el pastor de esta iglesia le gusta la comida. Dios está trabajando conmigo en eso también. Pero, ¿verdad? Yo me imaginaba en el día de ayer, era como la mesa, ¿verdad?, del rey. Todo tipo de manjares, ¿verdad? Sonaba algo lógico para la mente humana que le dijeran a estos jóvenes, oye, no, come de la comida del rey. Sonaba algo lógico, pero el problema, vimos la semana pasada, de que esa comida era comida que era sacrificada a los ídolos. Habían sido ya dadas y presentadas a dioses paganos. Y la semana pasada vimos cómo Daniel y todos estos jóvenes no tuvieron problemas cuando le dieron la literatura. No tuvieron problemas cuando les cambiaron inclusive el nombre. Ellos, me imagino, decir, oye, a mí no me importa cómo me quieran llamar. Yo sé quién yo soy en Cristo Jesús. Tú puedes llamarme de la manera que te dé la gana, pero yo soy un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Yo soy real sacerdocio, tengo propósito en Dios. ¿Verdad? A veces, ¿verdad?, le damos tanta importancia a la gente. La gente puede pensar lo que quiera pensar de ti, mientras tú tengas claro quién tú eres en Cristo Jesús. Eso no puede fallar para cada uno de nosotros. Esa identidad que solamente Dios nos da. Pero ¿cuál era el problema y dónde Daniel y algunos jóvenes se rebelaron cuando querían hacerlos obligar a comer comida que había sido presentada ante otros dioses? Porque de esa manera mancharían el nombre del nombre de Dios. Entonces ahí ellos se levantaron. Vimos como Daniel capítulo 1, el verso 8. La Biblia dice, Daniel capítulo 1, el verso 8. Y Daniel propuso. Y vimos esa palabra que significa predecidió. Tomó una decisión anticipada. ¿De qué decisión tomó Daniel? De no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a comer de esa comida que había sido presentada a otros dioses. La semana pasada, y lo digo a modo de repaso porque pudiera ser que alguien está aquí que no estuvo la semana pasada, vimos la importancia de que antes que venga la tentación en nuestra vida, usted y yo tenemos que hacer como hizo Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué hizo Daniel? Predecidió. Tomó una decisión antes de tiempo de que cuando se le presentase la tentación, él no se iba a contaminar. ¿Por qué razón mucha gente falla en la vida cristiana, pastor? Porque no toman decisiones firmes en sus vidas. Yo decía el domingo pasado de que yo decidí serle fiel a esa mujer maravillosa, preciosa, que la tengo enchulada y enamorada. Yo decidí serle fiel a ella. Entonces, la fidelidad, pregunto, ¿comienza o se consuma? ¿Simplemente comienza cuando se me presente la tentación? ¿O es antes de tiempo? Otro ejemplo que yo puedo mencionar el día de hoy, cuando ella y yo éramos jóvenes, y seguimos siendo jóvenes, guapos, elegantes y abusadores. Pero la pastora, ¿verdad? Con las tenisitas de la adoración hoy ahí. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la pastora Michelle? ¿Verdad que sí? Es una bendición. Pero cuando ella y yo nos hicimos novios, una de las decisiones que ella y yo tomamos, vamos a llegar vírgenes al matrimonio. Y ella y yo fuimos allá, ¿verdad que sí? Hicimos ese pacto delante de Dios.
para llegar virgen al matrimonio. Que si fue difícil, ay, usted no tiene idea. Claro que fue difícil. Ay, yo no puedo venir aquí con el manto de santidad. No, fue difícil. Tuvimos que tomar decisiones antes. ¿Y cuáles eran esas decisiones? No vamos a ir a un lugar donde pueda, ya usted sabe, dar lugar a cosas que no pueda. Es así. No salíamos solos. A veces salíamos en grupo. ¿Por qué? Porque queríamos honrar a Dios con nuestra decisión. Sabíamos de que todo lo Dios lo hace hermoso en su tiempo y en el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando el tiempo de Dios se cumpliera, yo no le iba a dar tregua a esa muchacha. Pero es en el tiempo. Pero ¿cuándo vino esa decisión, pastor? ¿Durante el noviazgo? No. Fue antes. Predecidí no comer de la comida del rey. ¿Dónde yo veo que fallan muchos cristianos que no toman decisiones firmes en su vida? Yo tomé decisión firme por Dios. En mi casa se pueden negociar muchas cosas, pero siempre Dios va a ser primero en mi casa. Eso no viene en el momento de la prueba. Esa decisión no viene en el momento de la dificultad. Esa decisión la tomo primero antes. Lo que dijo Josué: yo no sé lo que ustedes van a hacer. Yo no sé los dioses que ustedes han de servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso no es negociable en mi casa. Entonces, ¿cuándo tenemos que tomar decisiones? Antes de la tentación, mantenernos fieles en el matrimonio. Alejarnos del alcohol, de las drogas. Alejarnos de todo lo que no es honesto en la vida. Porque el problema es que, como decíamos la semana pasada, si te presentan el churrasco, te lo vas a comer. Si Daniel hubiera dicho: oye, déjame ver cómo se ve la comida del rey, él se lo hubiera comido. Él dijo: no, antes de ver la mesa, yo te digo a ti, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Y vimos la semana pasada las consecuencias de eso. La Biblia dice que fue hallado 10 veces mejor en comparación con todos los jóvenes del reino de Babilonia. Porque cuando tú te decides mantenerle fiel a Dios, otros van a ver la obra de Dios en tu vida. Van a ver tu matrimonio y tú vas a decir: oye, yo quiero tener lo que tú tienes. Van a ver tu vida y va a ser un estímulo para la vida de la gente. Entonces es importante que entendamos, y cierro en el día de hoy porque si no yo pudiera predicar esto también en el día de hoy, que si quieres mantenerte firme por Dios, tienes que tomar una decisión antes en tu vida. Tienes que predecidir. Tienes que tomar una decisión firme antes por Cristo, de hacer la diferencia, de vivir para Dios, no en el momento de la tentación. Porque entonces si tú tomas esa decisión antes, cuando venga la tentación, tú le vas a decir a la tentación: tentación no tiene lugar en mi vida le pertenece al Señor Jesús. ¿Para cuántos su vida le pertenece al Señor Jesús en el día de hoy? Amén. Entonces el mensaje de hoy, que quiero ir directo al grano en el día de hoy, es firmes en Babilonia. La semana pasada vimos cómo mantenernos firmes por Dios, y en el día de hoy vamos a ver cómo debemos mantenernos firmes en la oposición. Porque ¿cuántos saben que va a venir oposición a nuestra vida? Vamos a experimentar dificultades, vamos a experimentar presiones, calumnias, dificultades. Y hoy vamos a ver particularmente una de las famosas historias de los niños en la Biblia. Ve, cuando usted habla acerca de la historia de los niños en la Biblia, usted sabe, ¿verdad?, que siempre se menciona la historia de David, Goliat, siempre se menciona el arca de Noé, de José el soñador, y una de esas historias favoritas es acerca de Daniel en el foso de los leones. Y vamos a ver cómo debemos mantenernos firmes contra la oposición, porque como dije, la vamos a enfrentar. Cada persona que quiera ser un seguidor de Cristo enfrentará oposición en su vida. Cada uno de nosotros enfrentará desafíos en nuestra vida. Y en el punto que voy a hablar, vamos a dar un brinco del capítulo 1 que fuimos la semana pasada al capítulo 6. Y a lo mejor en el camino durante las próximas semanas vamos a nuevamente darle para atrás. Pero en el punto que vamos a hablar, ya Daniel era un anciano.
De hecho, la historia refleja de que tenía aproximadamente unos 80 años de edad y servía a un rey diferente. Ya no era el rey Nabucodonosor, era el rey Darío. Y vamos a ver un evento importante, porque como ustedes recordarán, la semana pasada vimos cómo Daniel se destacó y fue 10 veces más, fue 10 veces mejor que los demás, simplemente por mantenerse firme por Dios. Y vamos a ver las consecuencias y el resultado que trajo eso. En el libro de Daniel capítulo 6, el verso 1 al 3, miren lo que dice el verso 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, eran funcionarios. El verso 2 dice, y sobre ellos 3 gobernadores, habían 3 gobernadores que iban a estar sobre estos 120 funcionarios, de los cuales Daniel era uno de esos 3 gobernadores, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero mire lo que dice el verso 3, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu, ¿qué? Superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Ahora piense esto por un momento. Daniel, un joven que lo compararon con todos los jóvenes que habían en el reino. Un joven que los compararon y que cada vez que veían a Daniel, Daniel hallaba a alguien que era 10 veces mejor y que tenía un espíritu superior y lo pusieron sobre todo el reino. ¿Qué usted cree que puede generar eso en el corazón de mucha gente cuando habían 3 gobernadores y la Biblia dice que Daniel mismo era superior a esos 3 gobernadores? Usted sabe lo que generó: envidia, trajo oposición, hubo oposición a la vida de Daniel. De la misma manera que, como mencioné, usted y yo enfrentaremos oposición también en nuestra vida. Y en el día de hoy quiero compartir 3 verdades que nos van a ayudar a permanecer firmes en la oposición y en los momentos de dificultades que usted y yo experimentamos. Y lo vamos a ver a través de esta historia. Y aquellos que quieran anotarle, anótenlo. Número 1, cuando Dios te levante, escuche bien, Iglesia Bahía Vida, siempre va a haber gente que te va a querer ver caer. Cuando Dios te levante, siempre habrá alguien que querrá ver que tú caigas. Siempre va a haber alguien que querrá verte caer. ¿Por qué razón, pastor? Porque en ocasiones Dios te da un sueño. En ocasiones tú ves que la gente puede ver que la bendición de Dios se manifiesta en la vida de tu familia. ¿Y sabes qué? El primero que no le va a gustar eso es el enemigo. Y el enemigo va a usar gente a tu alrededor que no le va a gustar cómo pueden ver la bendición de Dios en tu vida. Cómo inclusive pueden ver la relación que tienes con Dios, la relación que tienes con Jesús. Hay mucha gente que no le va a gustar que tú crezcas en Dios. Que no le va a gustar que pueda ver la evidencia de la bendición de Dios en la vida de tu familia, de tu casa, de tu futuro, de tus finanzas y de tus relaciones. Es como el síndrome del cangrejo. ¿Usted ha escuchado el síndrome del cangrejo? Si tú coges muchos cangrejos y tú lo pones en un envase, usted sabe que se va a dar cuenta y será un experimento de que cuando un cangrejo hacía el intento de salir a la superficie, cogían otros cangrejos y lo miraban y le decían, este no va a salir nada. Si yo no salgo, él no va a salir. Y venía un cangrejo y le agarraba una de las piernitas al otro cangrejo y lo tiraba al piso. Usted sabe que hay gente así. Hay gente que son como los cangrejos, que te ven echar hacia adelante, ven la paz que tú tienes y le revienta la paciencia. ¿Y cómo rayos es posible que ni que es de Bahía Vida, esa gente de Bahía Vida que se creen los más bendecidos por Dios, se cree la gente más bendecida y más feliz? ¿Cuánta gente hay aquí así en el día de hoy? Esos de Bahía Vida, mira, y que enfrentando el mismo problema que yo, y mire, con una sonrisa en los labios, que se cree hipócrita. No es hipócrita, es que no entienden que no se trata de lo que experimentamos a nuestro alrededor.
Es que se trata que tenga una relación con Cristo y con Cristo conmigo. Somos mayoría aplastante. Y hay gente que te va a ver y va a decir, a mí no me gusta. Y va, ¿sabes qué? Va a ser como el cangrejo. Te va a querer a lo mejor traer dificultades, presiones, va a haber oposición. A lo mejor hay mucha gente que no le va a gustar y el enemigo tampoco le va a gustar. Miren lo que dice Daniel capítulo 6, el verso 4 y 5. Verso 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, miren esto, para hacer caer, para acusar a Daniel y en lo relacionado al reino. Pero miren esto, es interesante, esta parte me gusta más. No podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hago paréntesis en el día de hoy. ¿Seremos nosotros así de esta manera? Estaremos viviendo de esa manera, ¿verdad? Que alguien diga, oye, yo estoy buscando hacer a esta fulanito caer, pero no encuentro nada. Y dice el verso 5, miren esto, el verso 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Y usted sabe lo que hicieron, comenzaron a tramar algo contra Daniel. Y comenzaron a traer dificultades a Daniel y comenzaron a acusarlos. Y comenzaron a hacerle la vida imposible a Daniel. Si usted busca la historia, usted se da cuenta que comenzaron a oponerse a la vida de Daniel. Y comenzaron a tentarlo, a acusarlo. Y yo quiero hacer un paréntesis en el día de hoy, porque esto derrumba la mala teología que hay en muchos de nuestros altares. ¿Cuál es esa mala teología, pastor? Que a veces la gente piensa que por causa de yo seguir a Cristo no vamos a enfrentar problemas y circunstancias. No enfrentaremos problemas y dificultades. Cuando usted mira la vida de Daniel, usted se da cuenta de que Daniel le era fiel a Dios. Sin embargo, experimentó oposición. Sin embargo, experimentó problemas y experimentó dificultades. Usted ve mucha gente que en el día de hoy a veces le sirve al Señor, viene a la iglesia y piensa que por el hecho de que usted y yo sigamos a Cristo no experimentaremos problemas y dificultades. ¿Sabes qué? Cuando yo voy a la Biblia, yo me doy cuenta que Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero la pregunta es, ¿qué dijo Él después? Mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia para alguien que sigue a Cristo y alguien que no lo sigue? La diferencia estriba, escúcheme bien en el día de hoy, de que a lo mejor para alguien que sigue a Cristo experimenta problemas y dificultades, experimenta oposición, escúcheme bien en el día de hoy, pero Dios ha prometido darte la victoria en cualquier circunstancia que tú enfrentes en tu vida. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Sabe qué? Que Dios no ha prometido una vida libre de problemas, pero ¿sabe lo que sí Dios ha prometido? Darte la victoria en medio de todos los problemas y las adversidades que tú enfrentas en tu vida. Darte la victoria. Si vemos aquí en el día de hoy, yo he contado el testimonio de Omairita. Elio de Omaira, usted sabe que son gente espectacular, gente de Dios. En nuestra iglesia, clave, hace 2 años atrás, le diagnosticaron cáncer a Omaira. Le diagnosticaron dificultades, un problema. Pero ¿sabe qué? Ellos pusieron su fe en el Señor. Y aun cuando los médicos decían que no había posibilidades para Omaira, que todo era difícil, para vergüenza de la medicina, cuando no le cree a Dios, Omaira está con nosotros en el día de hoy. Hace 3 semanas atrás vimos a Pedrito enfermo en el hospital. Hubo un día que yo, cuando fuimos un domingo, luego de salir del servicio, usted sabe que fui allí, me enteré que estaba mal y cuando lo vi, hermanos, estaba mal. Presiones, oposición, dificultades las vamos a tener. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Pedrito está con nosotros ahí en el día de hoy. Qué bendición, lo vemos ahí en el día de hoy. Un aplauso al Señor ahí, a Pedrito ahí. Pedrito, ponte de pie ahí, mira, está flaco ahí. Qué bendición, y Pedrito va para adelante en el nombre del Señor. Amén. Entonces, problemas van a venir, dificultades van a venir. Oposición va a venir. Y usted sabe que les comparto un secreto en el día de hoy. Algo que yo he descubierto en mi caminar con Dios. Es que a mayor oposición, mayor bendición viene de camino.
mayor oposición, mayor bendición viene de camino. Usted sabe que no falla. A veces la pastora Michelle y yo en el ministerio, vamos para 3 años en el ministerio, tanto en Puerto Rico, el tiempo que estuvimos en el ministerio y acá, hay veces que experimentamos momentos de dificultad. Y a veces ella y yo nos miramos, ¿en serio? Momentos de dificultad. Pero mire, hermano, probado, cada vez que viene un momento de dificultad, Dios añade más crecimiento a la iglesia. Porque mayor oposición, mayor bendición viene de camino. ¿Cuántos creen eso en el nombre de Jesús? Entonces, eso es lo que vemos en la vida de Daniel. Cuando vemos la vida de Daniel, la Biblia dice que la gente que estaba alrededor de él le hizo un complot a Daniel. No podían cogerlo con falta alguna, pero miren lo que pasó en la vida de Daniel. La Biblia dice que ellos comenzaron a mirar y empezaron a decir, oye, no podemos cogerlo ninguna falta, es un tipo fiel, es un tipo responsable, es alguien que hace las cosas correctamente, es alguien que es íntegro en su proceder, no podemos calumniarlo, no podemos generar oposición para él, pero ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a tentarlo en cuestiones de su fe, que la Biblia dice de por cierto, de que era irreprochable. Y entonces uno de ellos, de los gobernadores, se le ocurre una grandiosa idea. Van a donde el rey Darío y le dicen, oye Darío, tengo una idea que quiero compartir contigo. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un día, 30 días de adoración a ti. Y cuando suene el tambor, cuando suene la bocina, cuando suene el arpa, todos los que están en el reino de Babilonia tienen que doblar sus rodillas solamente delante de ti, oh rey. Y usted sabe qué, Darío era un rey orgulloso y le encantó la idea al rey Darío. Y puso un sello y dijo, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Por qué lo hicieron así? Porque sabían que era la única manera que podía ser tentado Daniel. Porque Daniel había decidido décadas antes que no se iba a contaminar con la comida del rey y que no iba a doblar sus rodillas delante de otros dioses. Y usted sabe lo que pudo haber hecho Daniel y lo que hizo. Pero es interesante porque ellos sabían que Daniel era un hombre devoto y que era un hombre de oración. Y que 3 veces al día la Biblia dice que él doblaba sus rodillas. Entonces, como yo miro esto, Daniel tenía varias opciones en ese momento. La primera opción, Daniel tenía 80 años de vida. Él pudo haber dicho, ¿sabe qué? Yo llevo décadas orando a Dios y doblando mis rodillas delante de Dios. Por 30 días que yo deje de orar, yo no veo ningún problema con eso. Número 2, él pudo haber dicho, a lo mejor no me verán orar públicamente, pero lo voy a hacer internamente, voy a orar en mi mente, voy a hacerlo internamente, para que ellos se crean que me doblegaron, pero internamente, como Dios me ve y como Dios conoce los pensamientos del corazón, eso no va a quitar mi adoración a Dios. Pero Daniel también tenía la tercera opción, que esta fue la que eligió, que él dijo, adorar a Dios. Él decidió adorar a Dios y adorar al Dios verdadero sin temor, fuerte, visible y públicamente, sin temor a ser visto. Y él tomó la decisión de decir, si yo no le he negado nunca en mis 80 años de vida, yo no voy a comenzar a hacerlo ahora. Y exactamente eso fue lo que Daniel hizo. No se avergonzó de su Dios. Porque él sabía que su Dios nunca le había fallado y que él siempre había sido fiel. Entonces él dijo, ¿por qué yo me voy a avergonzar? ¿Por qué voy a avergonzarme de doblar mis rodillas delante del Dios de los cielos y clamar a Él? Y clamar al Dios Todopoderoso. Y esa fue la decisión de Daniel. Él dijo, ¿sabes qué? No me importa lo que pueda pasar. Él desafió los reinos, desafió todos los que estaban allí en Babilonia. Y él dijo, ¿sabe qué? A mí nadie me va a hacer doblegar mi fe. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si Dios ha estado conmigo en el pasado, Él va a estar conmigo en el día de hoy. Y él no tuvo ningún temor. Entonces, él fue audaz en su fe. Una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer en el día de hoy, ser audaz en nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que no importa lo que pueda venir en mi caminar, yo me mantendré firme por Dios. Ahora es interesante porque yo me pregunto en el día de hoy, ¿de dónde venía esa audacia en la vida de Daniel?
Y esto es lo importante, porque lo que le dio audacia a la vida de Daniel es lo que nos dará audacia en el día de hoy para vencer cualquier oposición y circunstancia que usted y yo estemos enfrentando. Daniel capítulo 6, el verso 10. Mire lo que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Y qué hizo? Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? Como siempre lo hizo. No era suficiente en una ocasión para él. 3 veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía antes. ¿De dónde venía la audacia de Daniel para mantenerse firme en medio de Babilonia? ¿Y dónde vendrá la audacia para cada uno de nosotros? Punto número 2 en el día de hoy, acerca de la oposición. Arrodillarse a orar es lo que te da las fuerzas para mantenerte firme en medio de Babilonia. Sabes, en medio de un momento de tiempos de dificultad y en medio de momentos y en un mundo de tentación, lo único que te hará mantenerte firme es que tú tengas una relación con Dios. No hay otra manera. Orar me da las fuerzas para mantenernos firmes por Dios. Por eso escuche bien esto en el día de hoy. Nuestra primera respuesta cuando venga oposiciones y desafíos y dificultades no es entrar en pánico. No es entrar en pánico, es orar. Entonces esto es importante porque usted ve tanta gente en el día de hoy que cuando vienen los momentos difíciles, lo primero que hace es entrar en pánico. Y empiezan a lamentarse. Y empiezan a quejarse y el temor apodera su corazón. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel cuando escuchó el plan que tenían para oponerse a su fe? La Biblia dice que él hizo como de costumbre 3 veces al día. Fue a su cuarto y allí oró al Señor porque él sabía que de la oración iba a emanar la fortaleza que él necesitaba para mantenerse firme por Dios. Entonces, es importante y por eso hablo en el día de hoy que mucha gente yo veo en mi caminar con Dios que valora tan poco el poder tan grande que usted y yo tenemos en la oración. ¿Y qué es la oración, pastor? Hablar con Dios, relacionarme con Dios. Que mucha gente veo en mi caminar en el día de hoy que valoran tan poco la oración. Yo no sé si usted ha visto gente por ahí que ha dicho esta expresión: oye, yo he hecho de todo, ahora lo único que me resta es orar. He hecho de todo, he hecho todo lo que podía hacer humanamente, ahora nos resta orar. Como si la oración debiera ser nuestro último recurso. Mira, hermano, tengo noticias para ti en el día de hoy. La oración no debe ser nuestro último recurso. La oración debe ser nuestro primer recurso. Cuando usted mira la historia se da cuenta que Daniel no ideó un plan. Él no dijo: déjame ver cómo manipulo esto para zafarme de esto. Él se fue a orar por su padre y su padre le dio la fuerza para mantenerse firme en Babilonia, firme contra la oposición. Porque Daniel sabía que él podía orar. Él sabía que él podía orar. Al igual que usted y yo, escúcheme bien, número 2 en el día de hoy, usted y yo tenemos que saber que cuando vengan dificultades en nuestra vida, cuando vengan presiones, cuando vengan adversidades, usted sabe dónde va a emanar la mayor fortaleza que usted y yo necesitamos: en la oración. Es en la oración, orando a nuestro Dios Todopoderoso. Yo me imagino a Daniel orando allí en su cuarto diciéndole: Señor, mira estos incircuncisos, hijos del diablo. Mira lo que están tramando contra mí, pero yo te creo. Ellos se creen que van a hacer renegar de mi fe. Qué equivocados están. Yo vengo delante de mi Padre que me ve en secreto. Yo sé que mi Padre que me ve en secreto me ha de recompensar en público. Y sabe que ahí Daniel encontraba fuerzas. Pero yo veo gente en el día de hoy que hacen de todo menos orar. Daniel, en medio de la oposición, él sabía que su mayor fuente de bendición era buscar diariamente a Dios. Ahorita mencioné de que Daniel había tomado una decisión antes. Había predecidido hacer ciertas cosas. Yo estoy seguro que Daniel había predecidido ser un hombre de oración. Un hombre que buscaba a Dios diariamente. De ahí venía la fortaleza de Daniel.
De ahí venían sus fuerzas para vencer tentaciones, para vencer obstáculos, para vencer dificultades, a lo mejor que puedan venir financieras, dificultades en el reino, cualquier cosa que pudiera estar experimentando. Ahí estuvo Daniel y ese fue el éxito de Daniel. Y Daniel sabía que eso era un privilegio. Y vengo a decirte algo, Iglesia Bahía Vida, en el día de hoy. Tú y yo tenemos ese privilegio. ¿Qué privilegio, pastor? De diariamente encontrarnos con Dios. Cara a cara, venir delante de su presencia y pasar tiempo con nuestro Padre Celestial. Cada día presentarnos delante de Él. Ir delante de Dios en oración. Señor, mira lo que estoy enfrentando. Mira las dificultades que enfrento. Mira los problemas. Mira lo que está pasando en el trabajo. Mira los desafíos que tengo en mi matrimonio. Mira los desafíos que estoy enfrentando en las finanzas. Mira lo que estoy enfrentando con mis hijos. ¿Cuántos son padres aquí en el día de hoy? Muchos de ustedes saben, ¿verdad? Que los hijos pequeños, ¿verdad? Que sí, problemas pequeños. Pero hijos grandes, problemas grandes. Y ahí está yo y Jackie creyendo por esa nueva generación de jóvenes que se levanta para la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? Pero Daniel sabía que su primer y mayor recurso era orar a Dios. Entonces yo veo gente en el día de hoy, los veo en mi oficina, a veces, pastor, he hecho de todo. Y le pregunto a la gente, oye, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Ay, pastor, yo cuando puedo, usted sabe, la vida es ajetreada. Hay muchas presiones, ahí usted tiene tanto, tengo tanto que hacer a veces que no tengo el tiempo. Todos batallamos con eso, hermano. Yo batallo con eso. Pero ¿sabe qué? Yo entendí lo que Daniel entendió. ¿Qué entendió, pastor? Que la mayor fortaleza que usted y yo podemos hallar en nuestra vida para mantenernos firmes en Babilonia es a través de la oración. Por eso es importante, yo desafío a toda la iglesia, ve delante de Dios diariamente. Ve y dile, Señor, ayúdame con mis decisiones, ayúdame con mi familia, ayúdame en mi matrimonio, ayúdame a criar a mis hijos en el temor del Señor, ayúdame a bregar con la suegra, ayúdame a vencer la tentación en la escuela, ayúdame en la universidad. Señor, suple mis necesidades. Señor, que yo pueda exaltarte todos los días con mis acciones. Hacer la diferencia, dame la sabiduría para mantenerme firme en Babilonia. Porque sabes que Iglesia Bahía Vida no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Dice el Señor que usted y yo venceremos las situaciones. No es con nuestras fuerzas. Pastor, qué difícil, porque estás en la carne, estás operando en la carne. Sabes que las batallas espirituales no se vencen en la carne. Ahí es que vienen los grandes metidas de patas que a veces enfrentamos en la vida. Pastor, usted sabe lo que está pasando y lo que hice y hablé y esto. Bueno, porque es que mi hijo está bregando en la carne. Y si bregas en la carne, si bregas con coraje, mira, hermano, quiero decirte, hay maridos que están aquí que usted sabe que dijiste una palabra, que tocaste un botón para tu esposa y después vas a dormir en el sofá. Pastor, es que usted no sabe, pídele a Dios sabiduría. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras esposas. No dice entenderla, dice ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó la iglesia? Que se entregó por ella. Se entregó. Mira, hermano, no hay manera de entenderlas. Yo no puedo entender a mi esposa. Créeme que hay veces lo intento. Ay. Pero yo la decidí amar. Mi amorito, voy a amar con todo mi corazón. Y lo que tú digas, eso es lo que vamos a hacer. Porque yo soy un hombre feliz. Voy a dejar ese ego machista al lado. Usted ve tantos hombres que son machistas. Y en mi casa lo que se dice es lo que va a hacer. Yo digo en Bahía Vida, escuchen bien, lo digo constantemente, hay dos clases de hombres, los que mandan y los que son felices. El pastor de Bahía Vida decidió ser un hombre feliz. Lo que tú digas, mi amor, es lo que vamos a hacer. Pero ¿cuál es el problema de muchos? Que enfrentan las batallas en la carne. Dios nos dio armas. Dios nos dio armas. Y sabe que Daniel usó esas armas espirituales. Y sabe que, escucha, Iglesia Bahía Vida, en el día de hoy Daniel pudo estar de pie delante de los hombres porque pasaba tiempo de rodillas delante de Dios.
Por eso también va para ti en el día de hoy alguien que pasa tiempo de rodillas delante de Dios. ¿Sabe qué? Puede permanecer de pie delante de los hombres. Vendrán los desafíos, vendrán las dificultades, pero usted lo ve firme en Dios. Yo no sé cuánta habrá gente aquí en este lugar que quiere mantenerse firme en Dios en medio de Babilonia. Firme en Dios, firme en la oposición. Problemas financieros, firme. Jóvenes que están aquí, tentaciones en la escuela, firmes. Cuando venía esos momentos donde la comida del rey quería venir a hacer estragos en mi vida, mi esposa y yo decidimos firmes. ¿Lo hicimos en la carne? No. Lo hicimos con decisiones en la vida. Todo en la vida se trata de decisiones. De hecho, quiero decirte en el día de hoy, de que primero usted y yo tomamos decisiones en nuestra vida y luego esas decisiones nos hacen a cada uno de nosotros. Usted y yo estamos aquí en el día de hoy. ¿Usted sabe por qué? Por las decisiones que hemos tomado. Pastor, los problemas que estoy enfrentando, ¿sabe qué? Estás en el lugar de las decisiones que tú tomaste 5 años atrás de tu vida. Tomaste decisiones que a lo mejor no eran las más correctas y estás enfrentando a veces consecuencias en el día de hoy. Entonces lo que yo siempre digo es, tú quieres estar en un lugar diferente de aquí a 5 años, pues toma decisiones diferentes en el día de hoy. Yo voy a honrar al Señor, yo voy a vivir en obediencia, voy a seguir mis principios. Yo te garantizo que como Daniel, la gente va a ver en ti que tú eres 10 veces mejor, va a ver la diferencia en tu vida. Ay, no sé, pero ¿cuántos dicen amén en el día de hoy? ¿Qué hacía Daniel? ¿Qué hacía Daniel? Daniel se arrodillaba. Daniel se arrodillaba delante de Dios. ¿Y por qué arrodillarse? Porque era diferente. Saúl, me estoy pasando el tiempo. Ve el piano rápido en el día de hoy para pasar. Daniel se arrodillaba. Se arrodillaba. Y el arrodillarse era bien importante. ¿Por qué, pastor? Porque tiene que ver con la postura. Tiene que ver con la postura. Y más que la postura, tiene que ver con un acto del corazón. Usted ve gente que a veces va delante de Dios y pasan tiempo con Dios así. Yo veo a veces gente en el devocional así. ¿Cuál es la canción que cantaron hoy? Milagroso, abres camino, untas tinieblas. Daniel iba de rodillas delante de Dios. ¿Y usted sabe por qué de rodillas? Porque simplemente era un acto que podía identificar en Daniel la condición de su corazón. ¿Y cuál era la condición del corazón de Daniel? Era una humillación delante de Dios. Señor, sin ti yo no lo puedo hacer. Señor, mira esto, sin ti yo no lo puedo hacer. Lo que usted y yo hacemos exteriormente revela la condición de nuestro corazón. Esta mañana mientras oraba para venir aquí, usted sabe que Dios trajo en mi mente algo bien importante. Dios trajo a mi mente, antes de yo conocer a la pastora Michelle, momentos de intimidad que yo tenía con Dios. Momentos de intimidad. ¿Usted sabe lo que el Espíritu Santo me recordaba esta mañana? Él me decía, yo fui tu primer amor antes de que tú conocieras a Michelle. Te enamoraste de mí antes de que tú la conocieras a ella. De rodillas esta mañana yo decía, Señor, tú eres mi primer amor. Tú eres mi primer amor. Y me quebranté llorando. ¿Y sabes qué, iglesia? Allí entendí por qué tengo el matrimonio de éxito que tengo con la pastora. Porque para mí mi primer amor es Dios. Y si Dios es mi primer amor, usted sabe qué, todo lo demás Dios le dará éxito porque Él es primero en mi vida. Eso fue lo que pasó con Daniel. Eso fue lo que pasó con Daniel. Primero, es importante que entiendas en el día de hoy. Primero, que vendrá oposición y habrá gente que querrá hacerte caer. Pero número 2, arrodillarte, tener vida espiritual, tener relación con Cristo es lo que va a hacerte mantener firme en medio de las dificultades. Y por último, en el día de hoy, es importante que entiendan, no tengo tiempo para ir a toda la escritura en el día de hoy, pero si usted va a la historia, usted se da cuenta de algo bien importante. Usted se da cuenta de que cuando sella
el rey esta declaración, pasó exactamente. Y la Biblia dice, voy a ir rápido en el día de hoy, Daniel capítulo 6, el verso 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en este espacio de 30 días pida cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló con el rey, con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea que fue sin comer. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey entonces se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y él, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar del foso de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, que vive para siempre, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Verso 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y fue Daniel sacado del foso, y escucha bien, ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya, ninguna lección. Por eso, número 3, importante en medio de la oposición: cuando buscamos a Dios y confiamos en Él, escuche bien, usted y yo no debemos tener temor a los resultados. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, el verso 28, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Que todas las cosas son buenas? No. Porque ¿sabe qué? La enfermedad no es buena. ¿Qué significa? Que aún lo que es malo, Dios lo puede transformar para mi bendición. Hoy tenemos a Omair aquí en el día de hoy, que puede testificar de que Dios es un Dios sanador. ¿Qué hizo el Señor? Una situación difícil la tornó en bendición. Porque cuando confiamos en Dios, la iglesia vaya a vida. Cuando confiamos en Dios, usted y yo nunca debemos tener temor de los resultados. Usted va a la Biblia se da cuenta que Daniel honró a Dios sin tener seguridad de que Dios lo iba a rescatar. Pero él sabía que los 80 años que Daniel había vivido, Dios siempre había sido fiel, y que con su ayuda él se iba a mantener firme en medio de la oposición. Y escúcheme bien, iglesia, en el día de hoy, con la ayuda de Dios, usted y yo podremos estar firmes en Babilonia, firmes en el momento difícil, firmes en la tentación, firmes en los momentos de presión financiera, firmes cuando alguien quiera venir a desviar mi atención y mi mirada del Señor, firmes. Entonces tú puedes siempre tener la confianza que Dios siempre dará el resultado más maravilloso que según su plan Él puede idear para cada uno de nosotros. Lo que predico en el día de hoy, iglesia, en el día de hoy, sabe que no es letra, es algo que yo he visto en mi propia vida. ¿Por qué razón? Porque he experimentado momentos difíciles. Sí, como dije, tuvimos que vencer tentaciones, tuvimos que vencer desafíos. Pero ¿sabe qué? No tengo una vida perfecta. Pero ¿sabe qué? Yo sí sé algo, de que a mis 38 años, para la edad, que están preguntando la edad del pastor, puedo testificar que Dios siempre ha sido fiel
y que Dios siempre será fiel. Y cuando confiamos a Él y le buscamos, siempre podemos confiar los resultados de nuestra vida en el Dios Todopoderoso. Firmes en Babilonia, firmes en la oposición. Todo aquel que quiera mantenerse firme, póngase de pie ahí en el nombre de Jesús y denle un fuerte aplauso al Señor ahí en el día de hoy.